Amados hermanos y hermanas, siempre les saluda el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Estamos estudiando el libro de Éxodo desde ya hace más de un año, puedo decir. Y gracias a Dios, este día, 29 de diciembre, año 2024, vamos a llegar a la conclusión de este maravilloso libro. Hoy vamos a ver las lecciones 128 y 129. En este momento veremos la número 128. Y ustedes recuerden que desde el domingo recién pasado estudiamos o comenzamos a estudiar sobre el levantamiento del tabernáculo y la presencia del Señor. Y yo les prometí que hoy este día llegaríamos a las lecciones que nos da el capítulo 40. Y las lecciones que nos da el capítulo 40 son verdaderamente muy hermosas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La presencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver, la presencia de Dios. Porque es la culminación de todo lo que durante más de un año hemos venido estudiando. Yo espero y entiendo que nos vamos a edificar enormemente en esa presencia de Dios. El libro de Éxodo termina con una nota sublime. Los israelitas construyeron el tabernáculo, lo levantaron y se prepararon para dedicarlo. Luego vino el momento sublime. ¿Por qué digo que vino el momento sublime? Bueno, porque vino la presencia de Dios. La presencia de Dios llenó el tabernáculo. Usted tiene que entender que antes de la construcción del tabernáculo y durante la construcción del tabernáculo, la presencia de Dios no estaba en él. Una cosa es, y hay que saber hacer bien la diferencia, una cosa es que él dirigió la construcción a través de Moisés. Una cosa es de que él inspiró pues todos los detalles para esta construcción, pero él no estaba dentro de esa construcción. La presencia de Dios pues llena el tabernáculo una vez está construido. De esta manera Dios les aseguró a su pueblo de su continua presencia, protección y guía. Eso iba a quedar bien grabado en la nación judía. Pero veamos por el momento la importancia de su presencia. Eso es bien determinante. A lo largo de la Biblia se resalta la importancia de la presencia de Dios. La idea de la presencia de Dios constituye un tema primordial en Éxodo. Cuando Dios llamó a Moisés, él le dijo, miren lo que tenemos, lo que estudiamos cuando empezamos el libro en el capítulo 3, en los versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ya usted en muchas ocasiones he dado la declaración, la frase la tierra que fluye leche y miel. Es una tierra productiva, pues. Imagínense que, les voy a poner esta ilustración, que dijera que es una tierra que fluye ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? El ajenjo es una sustancia amarga, ¿ve? O en nuestros tiempos, nuestros padres nos decían cuando un niño tenía mal genio, te voy a dar riubarbo. Y cuando decían eso era porque el niño tenía mal genio, y el riubarbo es de sabor desagradable, tiene un sabor amargo. Pero aquí estamos hablando de que el Señor les está diciendo que va a dar esa tierra que fluye leche y miel, una tierra productiva. Pero hay otra cosa, que ahí en esa tierra estaba el cananeo, estaba el eteo, estaba el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Yo también les he hablado sobre esto, de que esto indicaba que la tierra no estaba deshabitada, que eran estas 6 naciones y eran naciones guerreras, eran naciones con las cuales ellos tenían que luchar para poder tomar posesión de esa tierra. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, dice la Escritura que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Es lo lógico, la nube se ve de día, el fuego se ve de noche. Luego, en Éxodo 14, que también ya lo estudiamos, acuérdense que estamos haciendo un resumen de los 39 capítulos ya estudiados. En Éxodo 14, versículos 19 y 20 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces, lo que vemos es que a los israelitas se les pidió construir el tabernáculo para que Dios habitara en medio de ellos. Mire lo que dice Éxodo 25:8. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. También esto usted lo puede consultar en Éxodo 29,
45 y 46. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? El tabernáculo representa la presencia de Dios, especialmente el lugar santísimo donde Dios se encontraba con su pueblo. Después del pecado de Israel, Dios amenazó con retirar su presencia de entre el pueblo. ¿Cuál pecado de Israel? Yo se lo recuerdo, la construcción del becerro de oro. Miren lo que dice Éxodo 33:3. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, aquí en Moisés es cuando le hace la rogativa de que no lo desampare, que no deje a su pueblo. ¿Por qué? Por ese pecado del becerro de oro. Sin embargo, pues, lo que podemos corroborar es que al final estuvo de acuerdo en seguir con ellos. Dice este versículo 14 de Éxodo 33, y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá, hermanos y hermanas? Que todos los pasajes anteriores sugieren que el aspecto más crucial de la religión de Israel no era una lista de reglamentos, sino que, note esto, el aspecto más crucial era la presencia de Dios. La fe en Dios era esencial y la obediencia a Dios era necesaria, por supuesto. Sin embargo, eran meramente el medio para un fin. ¿Cuál era ese fin? El resultado, pues, el objetivo que se buscaba era precisamente la presencia de Dios. Eso es lo que realmente los israelitas tenían que entender, que una vez el Señor entrara en el tabernáculo, tenía que haber un respeto solemne. En el resto del Antiguo Testamento, la presencia de Dios sigue siendo muy importante. Salmos frecuentemente se refieren a la presencia de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Luego el Salmo 51:11. No me eches de delante de ti. Hay que ponerle cuidado a cada una de las declaraciones. Luego el Salmo 95:2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Y por último el Salmo 140:13. Los rectos morarán en tu presencia. Luego, aquí estamos hablando de situaciones de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, pero también esta presencia de Dios se ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo vino al mundo como manifestación de Dios. Dice, por ejemplo, Mateo 1:23, que lo declara que era Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14 dice: por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ve? Entonces, él pues vivió entre los hombres y en su presencia se estaba en la presencia misma de Dios. Mire, leamos 3 versículos del Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Jesús prometió la presencia de otro consolador, el Espíritu Santo. Dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando concluyó su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28, 20. O sea, nosotros tenemos que llegar a la conclusión. Yo he empezado a disertar sobre este estudio en el sentido de la presencia de Dios, viéndolo desde el punto de vista que Él iba a entrar al tabernáculo. Pero si ustedes lo notan, estamos viendo que esa presencia de Dios está en el cristiano. En efecto, pues, el Nuevo Testamento afirma que Jesucristo está presente en los cristianos incluso mientras viven en la tierra, porque podría darse esta equivocación o confusión que el Señor va a estar conmigo cuando yo muera. Cuando yo muera, si he sido fiel, voy al paraíso, al lugar de gozo, a esperar el día del juicio final, y hasta entonces yo me estaré gozando. No, realmente tenemos que entender que el Nuevo Testamento afirma que Jesucristo está presente con los cristianos incluso mientras viven en la tierra. Dice Colosenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, Dios está, hermanos y hermanas, en nosotros. Dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También tenemos que entender que el Espíritu Santo mora en los santos. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ve? Es bien claro. Dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Luego tenemos que ver, mire lo que dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y luego nosotros tenemos que ver pues que la iglesia es el templo en el que mora Dios. Dice en Efesios capítulo 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, yo le doy una explicación. Cuando aquí se refiere al edificio, no está hablando de una construcción física, no está hablando de una casa o lo que la gente le llama templo, o le llama iglesia, lujosa con acabados de primera calidad. El edificio somos nosotros, los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si nosotros para el Señor somos templo y morada del Espíritu Santo, nunca podremos decir como cristianos, decir yo no quiero ya nada con la iglesia del Señor. El día que usted diga eso, hermano o hermana, está blasfemando, y usted está hablando acerca de la condena que Dios tiene para usted cuando usted dice que no quiere nada con la iglesia del Señor. Sea lo que usted haya hecho, sea lo que usted haya sido ofensor o ofendido, usted no puede blasfemar y decir yo no quiero nada con la iglesia. Que Dios me permita a mí nunca, y a todos los que me escuchan, el decir que yo no quiero nada con la iglesia. Eso es lo peor que puede haber en un cristiano, y por supuesto mientras tiene vida y se arrepiente, él puede recibir precisamente el gran perdón de nuestro Dios. Al final, los salvos de todos los tiempos estarán en el cielo. O sea, los salvos desde los tiempos antiguos testamentarios, desde Abraham y todos esos buenos hombres que nos habla el Antiguo Testamento, y usted dirá, pero es que ellos no fueron bautizados. No, hermano, no se meta a ese lío, porque el Señor va a juzgar a cada quien según el tiempo, según la etapa en que ellos vivieron, según la manera como se desarrollaron y obedecieron a nuestro Señor. Al final, pues, los salvos de todos los tiempos estarán en el cielo, o sea, en la presencia misma de Dios. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Entiende usted, hermano y hermana, que si usted un día niega la existencia de Dios, que si usted un día niega que no quiere nada con la iglesia, usted está buscando su propia condenación? ¿Por qué aquí al final está diciendo ya no habrá más muerte? Claro, si es porque habremos sido juzgados. Los salvos, los obedientes estaremos en el cielo. Ya no habrá más llanto. ¿Yo por qué voy a llorar? Si aquí en la tierra ya no va a haber nada. Yo no voy a llorar por la enfermedad de mi esposa, ni mi esposa va a llorar por mis enfermedades. Dice, ya no habrá más clamor. ¿Y por qué yo voy a tener clamor si todos fieles vamos a estar precisamente en el cielo? No habrá dolor. El dolor que yo tengo crónicamente en mis rodillas ya no lo tendré. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice todo esto? Porque las primeras cosas pasaron. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar estar en el cielo. Por eso es que nosotros, fíjense bien, en nuestras oraciones, y yo quiero también dar esta lección. Muchas veces oramos, y está bien, la oración es determinante, pero muchas veces oramos dando gracias por lo ya recibido, pero seguimos orando, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no nos aburrimos de pedir, pero no oramos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. No oramos por ganar el cielo. No oramos porque queremos estar en el cielo eternamente. Eso no lo tenemos que olvidar. Si bien es cierto que queremos bienestar aquí en la tierra, y el Señor no nos está condenando porque le estamos pidiendo por eso, hermanos y hermanas, tenemos que orar por la venida de nuestro Señor. No importa que hace 2000 años o más se dio el Maranata. El Cristo viene y no vino. El apóstol Pedro estuvo hablando de eso, el apóstol Pablo también, y ya han pasado 2000 años y el Señor no viene, pero el Señor ha venido ya para todos los que ya han muerto. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados conforme a sus obras que hicieron en vida. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Bueno, quiero que veamos otro aspecto de esta lección, y es la relevancia que tiene su presencia para las personas hoy. Se lo repito, la relevancia que tiene su presencia para las personas hoy. Después de aprender que la Biblia enseña sobre la presencia de Dios con Israel, pueda que querramos preguntar, ¿qué significa eso para nosotros? La presencia de Dios es relevante hoy en al menos dos maneras. Y se las digo. En primer lugar, su presencia en nosotros es real. Usted, hermano y hermana, tiene que estar convencido de que la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu en nosotros es real. Su presencia en nosotros es real. Como los israelitas, tenemos un lugar santo en el que mora Dios. Y yo le aclaro, los israelitas dejaron de ser esa nación preferida de Dios. Un israelita se le aplica esto cuando obedece a Dios
los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo de arrepentirse de sus pecados, de confesar a Cristo y de ser bautizado para perdón de los pecados. Esa es una enseñanza universal para todos los seres humanos. Nuestro lugar santo no es una tienda terrenal, no es un tabernáculo. Hermanos, es nuestra mismísima persona. Dios mora en nosotros, somos su morada. Dios mora en nosotros, sea que pensemos en la morada de Dios como nuestros cuerpos individuales o el cuerpo en conjunto, o sea, la iglesia. Por eso la iglesia es tan santa, de que no podemos menospreciarla en ningún momento. Entonces, ¿cómo debe afectarnos ese conocimiento? Nuestra constante conciencia de la presencia de Dios debería afectar todo lo que hacemos. Dios debe estar constantemente en nuestras mentes. Saber que Él está con nosotros debería regir todas nuestras actividades. Debería hacer que nos mantengamos totalmente puros. Esa es la realidad. Por eso yo les repito lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Miren lo que dice: en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como sucedió con los israelitas, nuestra religión, nuestra fe, no debería ser meramente un asunto de cumplir con reglamentos. Más bien, nuestro objetivo principal debe ser acercarnos más a Dios todos los días. Estar con Dios y tener a Dios con nosotros tiene que ser el centro de nuestra religión. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Bueno, en segundo lugar, su presencia constituye una esperanza futura. ¿Por qué digo que su presencia constituye una esperanza futura? Podemos esperar el momento cuando veremos a Dios tal como Él es. Dice el evangelista Juan en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nuestra carne deje de ser obstáculo entre nosotros y la presencia de nuestro Padre. Miren lo que dice esta porción que vamos a leer. Es tan clara, tan importante, tan edificante, tan consoladora, tan real. Lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, el apóstol Pablo está hablando en ese momento diciendo porque él estaba vivo y haciendo de caso que en ese momento vendría el Señor. Pero todos seremos transformados, dice, los vivos, cuando venga el Señor, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo será esto? En un momento. Por eso tanta gente que habla tantas cosas erróneas cuando hay un terremoto en X país, pongamos que hay en Guatemala, pongamos que hay en Nicaragua, en Honduras, y empiezan a decir, ya está cerca la venida del Señor. Qué ingrato es el Señor que solo le avisa a una pequeña parte del globo terráqueo. No es así. La venida del Señor dice que será en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo no puede heredar si el Señor viene cuando yo esté vivo, sino que seré transformado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Miren qué hermoso. Sorbida es la muerte, o sea, absorbida pues. La muerte ya no es, sino que todo es victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día la fe se convertirá en vista y la esperanza en realidad. Por supuesto, Dios está con nosotros ahora. Ya lo hemos visto esto. Sin embargo, estaremos entonces con Él de una manera que no es posible mientras sigamos en el mundo. Pongamos nuestra mirada, pongamos nuestro anhelo en ese día bendito, cuando podremos gozar de la presencia de Dios y verle en toda su gloria. Quiero terminar esta primera parte de este estudio final del libro de Éxodo diciendo lo siguiente. Algunas personas no pueden saber de su confortante presencia. De acuerdo a 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice: los que no conocieron a Dios, y miren lo que sigue diciendo, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pagarán con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Creen ustedes que a mí me agrada más darle énfasis a esto que lo que antes, en unos instantes, usted me ha venido escuchando? Claro que no, pero esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no la podemos hacer a un lado. Aquellos que dicen ese argumento falso, Dios es amor y como Dios es amor, Él va a tener compasión de todo mundo. Eso no es cierto. Si usted no hace la voluntad de Dios, pues Dios también se encargará de usted. Para poder estar en su presencia, por lo tanto, usted tiene que reconciliarse con Dios. Dios estará con usted únicamente si usted está dispuesto a creer en Él y obedecerle. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Esa es la realidad que aprendemos de este libro de Éxodo. Yo termino esta penúltima lección, la número 128, animando a cada uno de mis hermanos y hermanas a que vivamos en acuerdo, en obediencia a su santa y divina voluntad.
En sus manos está su palabra. Yo nada más soy un siervo de Dios que transmito su palabra, que debo aplicármela a mí, por supuesto. Esa es la realidad. Les invito pues a escuchar el último mensaje de Éxodo, la lección número 129, en unos 30-40 minutos. Y les diré pues que estos estudios todos están grabados en YouTube. Usted los puede buscar, ponga el libro de Éxodo, Alexander Castellanos, lección número 1, y así correlativamente. Y si usted quiere tener estudio cada día, usted puede hacerlo con todo gusto para edificarse y escuchar permanentemente palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites que ella nos redarguya y nos enseñe especialmente para que la presencia de Dios entendamos que está en nosotros, que no es una ilusión, que no es un sueño, que la presencia de Dios es una realidad en el cristiano y que su presencia será eternamente cuando Él nos llame a cuentas. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.